A lo largo de la historia, el ser humano ha sentido una curiosa fascinación por el mal. Desde antiguas historias sobre villanos hasta documentales modernos sobre crímenes reales, millones de personas sienten interés por entender el lado más oscuro del comportamiento humano. Pero esto plantea una pregunta interesante. ¿Por qué nos atraen este tipo de historias? ¿Por qué tantas personas sienten curiosidad por criminales, villanos o tragedias, incluso cuando sabemos que se trata de situaciones negativas o peligrosas? La psicología ha intentado responder a esta pregunta, y una de las explicaciones más importantes tiene que ver con la forma en que el cerebro humano procesa el peligro. Nuestro cerebro está diseñado para prestar atención a aquello que podría representar una amenaza. Durante miles de años, los seres humanos han tenido que identificar peligros para sobrevivir. Por eso, cuando escuchamos historias relacionadas con el mal, el crimen o el conflicto, nuestro cerebro se activa automáticamente. No necesariamente porque nos guste el mal, sino porque la mente intenta entenderlo. Comprender el peligro ha sido siempre una herramienta de supervivencia. Si entendemos cómo actúan las personas peligrosas, nuestro cerebro siente que está mejor preparado para reconocer ese tipo de situaciones en la vida real. Otra razón por la que estas historias generan tanta curiosidad es que el comportamiento extremo resulta difícil de comprender. Cuando alguien comete un crimen grave o actúa de una manera cruel, muchas personas se preguntan ¿cómo puede alguien llegar a ese punto? La mente humana busca respuestas. Queremos entender qué ocurrió, qué llevó a esa persona a actuar así, y si existían señales que podrían haber advertido sobre ese comportamiento. Esta necesidad de entender el comportamiento humano explica por qué los documentales de crímenes o las historias basadas en hechos reales suelen atraer tanta atención. Las personas no solo observan la historia, también intentan analizar la mente de quienes participan en ella. Algo similar ocurre con los villanos en las películas y las series. Curiosamente, muchos villanos se convierten en los personajes más memorables de una historia. Esto ocurre porque suelen ser personajes complejos, mientras que los héroes muchas veces representan valores claros como el bien o la justicia. Los villanos suelen tener motivaciones más profundas o contradictorias. Eso despierta curiosidad. Las personas intentan comprender por qué un personaje actúa de cierta manera, cuáles son sus motivaciones o qué lo llevó a convertirse en lo que es. Otro factor importante es la emoción. Las historias oscuras suelen generar tensión, misterio y adrenalina. Cuando vemos una película de suspenso o escuchamos una historia impactante, nuestro cerebro libera sustancias relacionadas con la emoción. Esto crea una experiencia intensa, pero al mismo tiempo segura. Sabemos que estamos observando la historia desde una distancia. No estamos en peligro real, pero nuestra mente experimenta la emoción como si estuviera cerca de ese riesgo. Esta combinación entre curiosidad, emoción y seguridad hace que muchas personas se sientan atraídas por este tipo de contenido. También existe un factor relacionado con la naturaleza humana. El ser humano siempre ha intentado entender el bien y el mal. Las historias sobre villanos, tragedias o conflictos muchas veces sirven para explorar esas ideas. A través de estas historias, las personas reflexionan sobre valores, decisiones y consecuencias. Incluso en las historias más oscuras, suele haber una lección sobre el comportamiento humano. Por eso este tipo de relatos han existido en casi todas las culturas. Desde los mitos antiguos hasta las historias modernas, el conflicto entre el bien y el mal ha sido un tema central. La fascinación por el mal no significa que las personas quieran que ocurran cosas negativas. En muchos casos, simplemente refleja una curiosidad profunda por entender la mente humana. Queremos comprender por qué algunas personas toman decisiones extremas,
cómo se forman ciertas conductas y qué factores pueden influir en ese tipo de comportamientos. La mente humana siempre ha tenido una fuerte necesidad de entender lo desconocido, y pocas cosas resultan tan difíciles de comprender como el lado oscuro del comportamiento humano. Al final, esta curiosidad forma parte de nuestra naturaleza. Entender el mal no significa admirarlo. Muchas veces significa simplemente intentar comprender mejor el mundo y a las personas que lo habitan. Si te interesa aprender más sobre psicología, comportamiento humano y relaciones humanas, suscríbete para descubrir más contenido sobre la mente humana.